Listo, hermanos, pues muy buenas noches nuevamente. ¿Me confirman si ya pueden ver la pantalla de la presentación? Sí, Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar, hermanos, con este par de lecciones, el curso de grandes libros, como lo hemos estado viendo, y como hemos intentado en esta ocasión, ay, no me deja seguir, a ver. En esta ocasión, para iniciar contemplando algo, eh, seleccioné este par de frases, sobre todo porque son muy adecuadas para lo que vamos a estar viendo en estas lecciones o lo que estamos viendo en términos generales en este curso. Y me gustaría si alguno de ustedes, hermanos, me ayuda a leer la primera de Chesterton. ¿Quién quisiera leerla? la de la tradición. Ujú. A ver, ahí va. Tradición significa dar voz y voto a la más olvidada de todas las clases, nuestros antepasados. Es la democracia de los muertos. La tradición se niega a someterse a una oligarquía que se ha vuelto prepotente solo porque resulta que están vivos. Gracias, hermana. No sé si alguien, hermanos, ya hemos contemplado esta frase, de hecho en este curso se propone un fragmento de esto. ¿Quién tiene o quién pudiera haberse visto sorprendido o haber tenido alguna meditación, algún entendimiento al estar viendo esta frase o que pudiera aportar algo al respecto, hermanos? ¿Nadie? Digo, no les doy mucho tiempo porque la vimos en el curso, pero ¿qué les parece o qué entienden al respecto? Adelante, hermanito. Y hermano, pues creo que estábamos enfatizando en esta oración a la luz del contexto ahora que nos tienen los grandes libros, la importancia de escuchar las voces del pasado, ¿no? Escuchar a los grandes maestros, la gran conversación, eh, el hecho de reconocer que si es que estamos entendiendo cosas en nuestro presente es por causa de que nos estamos parando en los hombros de esos hombres, ¿no? Que estuvieron desarrollando ideas o que han estado desarrollando ideas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y es que eso es lo que implica la tradición, ¿no? El escuchar a todas estas grandes mentes, ¿no? Que en la gracia común del Señor pudieron expresar algo acerca de la verdad que se encuentra esparcida, ¿no? En un sentido, a través de la creación. Y la importancia de no creer o llegar a pensar que, este, pues somos nosotros quienes eh, estamos descubriendo el hilo negro de las cosas, ¿no? En un sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, parafraseando de alguna forma lo que transmitía Chesterton, ¿no? En esa frase, hermano. Sí, correcto. Esa oligarquía prepotente del presente y se nos olvida que todos vivieron en su presente, ¿no? Cada quien y nosotros estamos también en el presente. Realmente no hay gran diferencia, pero a la luz de tantas personas que han vivido, pues nosotros somos la minoría. Gracias, hermano. Si decir algo de esta frase, podríamos pasar a la
a la siguiente. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, hermanos, alguien que me ayude a leer la segunda frase que ya comentado en algunas otras ocasiones de C.S. Lewis. Te ayudo, hermano. Ok. Cada época tiene su propia perspectiva. Es especialmente bueno para ver ciertas verdades y especialmente propenso para cometer ciertos errores. Todos, por lo tanto, necesitamos los libros que nos ayuden a corregir los errores característicos de nuestra época. Y esos son los libros antiguos. Muy bien, creo que se me cortó un poquito al final, pero esos son los libros antiguos. De hecho, no sé, recordamos que casi un requisito que tenían los libros para ser clásicos era, eh, hablan por ahí de un siglo. Creo que no lo vimos en este curso, más bien lo vimos por ahí o lo comentaba por ahí el doctor Perry en alguna discusión. Eh, no sé si alguien quisiera comentar algo de esta otra frase. Aquí el énfasis está en los errores de las generaciones. ¿Quién se anima? Bueno, pues yo creo que de alguna manera bueno, en los libros se guarda sabiduría. Bueno, en este caso, pues sí, de su época, estamos hablando de los libros, de los libros antiguos pues del pasado, entonces, pero muchas de las cosas que se plasman ahí no necesariamente, espérame, Grace, no necesariamente solamente son vigentes en la época en las que se escribieron, pues muchas de las cosas pueden ser vigentes incluso en nuestra época. Entonces, a veces vale la pena retomar y ver lo que en su tiempo se escribió y aunque a lo mejor fueron en una época y una situación diferente, pueden aplicarse pues a nuestra actualidad, ya que en ellos pues seguramente debe de haber algo pues de sabiduría, de reflexiones que en su momento se hicieron en el momento en que se plasmaron en el libro. Bueno, es lo que me hace pensar. Ujú. Muy bien, Mente, gracias. ¿Alguien más? Adelante, hermana Rebeca. Hola, buenas noches. Qué interesante se me hizo esta frase y qué cierto, cómo pues nuestra historia, nuestra sociedad nos forma, nos literalmente nos crea de cierta forma con ciertas debilidades, con cierta perspectiva, no me había puesto a pensar en eso y creo que ahorita con la cuestión esta de que todos el mundo somos uno y que todos estamos súper conectados y súper comunicados, creo que la cuestión es general y si es cierto, tenemos tendencias a caer en ciertas cosas, tendencias a... Y lo más triste de estas nuevas generaciones es que creemos que nosotros tenemos la razón, que nuestra perspectiva es la correcta. Qué importante es entonces sí regresar al conocimiento de los libros antiguos, de los grandes libros que nos saquen de nuestra perspectiva, de nuestra mentalidad, de nuestra bola de hámster, no sé, a veces andamos por la vida así creyendo que nuestro mundito es la realidad, pero no.
y sí necesitamos una perspectiva más amplia. Qué cierto me impactó esta frase, hermano, no la había leído. Gracias. Qué bueno, gracias, hermana. Sí, venía de la mano con lo que comentaba la clase pasada al hermano Héctor de la recomendación de C.S. Lewis, que decía que por cada libro moderno que se lea, se lean dos antiguos precisamente por esto. Y justo esas tendencias, ¿no? Decías de ahí que creemos que tenemos la razón, es a lo que hace alusión también Chester, decir, de esta oligarquía prepotente del presente, los que están vivos, que miramos hacia atrás y la tendencia, y especialmente el pensamiento ilustrado, lo veíamos en las clases anteriores, nos ha venido a contaminar y más aún no sé, el avance científico y muchas cosas hoy nos permiten mirar aún con más desdén a los que estaban atrás. Entonces, pues sí, tendemos a rechazar algunas ideas que ellos tenían y que si bien pueden tener algunos errores o algunas carencias justamente porque estaban en otro tiempo, como menciona aquí Lewis. Por otro lado, podrían haber visto con muchísima claridad cosas que hoy nosotros tenemos empañadas, ¿no? Entonces, sí, la verdad también estas frases a mí me parecieron muy importantes y muy buenas para tener en mente mientras estamos pensando en estudiar los grandes libros y con pues, que todos estamos contaminados de esta visión, no solo moderna, sino también incluso de la educación que exacerba todo esa, pues ese intento de que tengamos una mentalidad diferente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo al respecto, sino para ya pasar a tal cual a la lección. Bueno, pues si no, vamos a arrancar, hermanos. Pues vimos dos lecciones en esta ocasión. La lección número 6 es la lección del rol del maestro. Eh, pues voy a hacerlo muy rápido para que tengamos más tiempo de discutir al final. En esta lección hay tres puntos principales que son justamente los roles que debe de cubrir el maestro, que es preparar el escenario, estar en representación del autor, o algo así podría ser la traducción, o hacer eh, de, estar de parte del autor o representándolo delante de los alumnos y finalmente ser provocador para confrontar prejuicios que pudieran tener como lo que acabamos de hablar, ¿no? Esta tendencia a desechar las ideas por cualquier motivo, ¿no? Entonces, entrando ya justamente a la parte de preparar el escenario, lo que nos decía el profesor justo era que antes de abordar un libro sería bastante bueno poder proveer a los alumnos todo el contexto, bueno, lo más que se pueda del contexto histórico, político, social y todo aquello que puede haber influido o pueda estar dando significado incluso a las palabras o a las ideas que el autor para que no las vayamos a entender erróneamente de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, esto es muy importante. Por ahí se propone también un libro, Historia de la Filosofía y la Política, o Historia de la Filosofía Política, mejor dicho, es el que proponen. Ya aquí mismo, creo, la sesión anterior o un par de sesiones atrás, el hermano Jonathan había propuesto también de las ideas tienen consecuencias de R.C. Sproul, que puede estar más cercano y en español. El otro yo lo busqué, está en inglés, se ve buenísimo también, pero pues bueno, son esas opciones como para tener una idea de cómo ha ido evolucionando el pensamiento filosófico y tener una idea del contexto histórico que estaba ocurriendo y pues poder nosotros presentar eso delante de los alumnos antes de abordar el libro. Entonces es una de las cosas que propone. Siguiente habla de estar en representación del autor. Aquí justamente de lo que habla es que si bien ya tenemos el contexto histórico no lo es todo porque el autor es un individuo y no es meramente una copia de las ideas que estaban circulando en ese contexto. Entonces necesitamos conocer a la persona y entonces algo que debe hacer el maestro también es
presentar al autor, presentarlo como una persona individual, que si bien es producto de su época y vamos a poder reconocer eso, también tenemos que reconocer sus aspectos personales, que no está hecho en serie, y de ser posible presentar su vida a manera de documental, es decir, que podamos ver fotografías, que podamos contar historias acerca de su vida, y si no, bueno, pues se habla de que al menos una biografía general ayuda, pero sería muy bueno que se pueda hacer de una manera más próxima, más personal. Entonces, y finalmente también nos recomienda pues no abrumar solamente con información, sino dar oportunidad de tener interacción, porque finalmente lo que queremos justamente es que haya esta armonía en conocer al autor, no solamente información, sino imaginarnos lo que sufrió, imaginarnos lo que vivió, imaginarnos lo que tenía, lo que carecía, cómo eso pudo haber afectado en su personalidad, en su comprensión de las cosas, y que entonces los alumnos puedan tener esa idea, esas dos partes, ¿no? La persona y el mundo en el que vivía, para poder entender mejor lo que escribió, por qué y cuál es la perspectiva que le está dando realmente al tema. Y finalmente, esta parte de ser provocador es estar atentos justamente a prejuicios que puedan tener los alumnos, para evitar que los tengan. O sea, es importante poder entrar y evitar que la discusión que se tenía, por ejemplo, en la clase anterior oye, pero ¿a poco no es válido eso de despojar a los egipcios, ¿no? La figura que se usa y que ha usado incluso la iglesia en su historia, iglesia temprana, de cómo poder tomar lo bueno incluso de los paganos. Pero justamente aquí el problema es cuando uno está leyendo un libro y empieza a querer dividir las ideas por fragmentos, o sea, fragmentos enunciados, y decir, esto es una cosa que yo ya tengo en mi mente con una etiqueta y empiezo a desacreditarlo automáticamente. Estoy emitiendo juicios y no he dado oportunidad ni siquiera al autor de que termine de ligar toda la idea. Además de que no es lo mismo un fragmento del argumento que todo el argumento completo cuando ya se expone. Entonces, la importancia justamente de que los alumnos no desechen ni tampoco pierdan el interés, que esa es otra cosa que puede suceder al decir, ay, no, este es un tema de tal cosa y pues yo sé que eso está mal o yo sé que eso no me interesa. Pero si son obras importantes y están dentro de la gran discusión, aun cuando estemos oyendo al adversario de nuestras ideas actuales, pues es importante entenderlas para que puedan afianzar también lo que nosotros creemos, que sería el punto 3, por ejemplo, aquí que resumí. No necesariamente el profesor pone estos 3 puntos, pero más o menos es un resumen que hice, en donde menciona también que no se trata de que los alumnos, al abordar un libro y tener esta actitud sumisa que habíamos estado viendo en las primeras partes, ellos vayan a renunciar a sus convicciones actuales. De lo que se trata es dar la oportunidad al autor que desarrolle su pensamiento, para entonces ya poder nosotros emitir algún juicio o una crítica del mismo, ¿no? Pero que el profesor finalmente tiene que estar ahí para evitar que se den estas situaciones, estos sesgos en los cuales los alumnos pueden tender a desechar porque no les parece llamativo, o desechar porque les parece perjuicioso, malo, inapropiado, y que ya no lo quieran ver. Entonces, yo creo, obviamente aquí estamos hablando, el contexto del maestro, pues son alumnos de preparatoria. Obviamente, conforme vamos yendo hacia edades más tempranas, pues sí, estamos nosotros ahí para también filtrar aquello que probablemente sí podría afectar el criterio de nuestros niños, que todavía no está formado y pudieran afectarse. Entonces nosotros tenemos que entrar ahí, pero conforme vamos avanzando también necesitamos ir retando las ideas que van teniendo nuestros niños, para que sean realmente convicciones a las que han arribado ellos mismos, y no convicciones que simplemente repiten de nosotros, por ejemplo, ¿no? Incluso mencionaba aquí estas citas de Proverbios, donde la importancia de juzgar justamente al escuchar a la persona
no juzgarla sin haber dejado que dé su testimonio. Y por otro lado, cuando hay dos en disputa, pues esperar hasta que no solamente el primero hable, sino el segundo también de su parte y poder tener completa la visión antes de emitir un juicio, ¿no? Entonces, esa es la parte de la primera lección. Muy interesante, muy importante cómo nosotros vamos a aplicar eso a la hora de leer un libro. Creo que es una tarea que no todos estábamos haciendo, quizás solo estábamos acercando los libros y pues leyéndolos y esperando que eso generara algo, ¿no? Pero ahorita platicaremos más de eso. En la siguiente lección es una lección también muy práctica, y bueno, ahorita les explico. Aquí habla de dos, o lo dividí en dos temas fundamentales, que sería la necesidad de memorizar. Nos da esta situación en la que se dio cuenta que sus alumnos, si bien habían estado contemplando la historia, no se la habían aprendido y no sabían las fechas específicas que eran importantes. Y luego nos va a dar una propuesta de una dinámica o una práctica muy específica para memorizar. Pongo estas dos imágenes recordando lo que ya habíamos hablado del conocimiento científico y el conocimiento poético. Creo que por ahí estuvimos en una discusión hace un par de sesiones, o la sesión pasada incluso, y creo que si bien lo que se ha tratado de enfatizar en las lecciones previas es la importancia y hasta cierto punto del abandono del conocimiento científico. De hecho, se menciona un libro, este libro del conocimiento poético, justamente con como ese abogar por la necesidad imperiosa de rescatar el conocimiento poético, que no es, que va muy de la mano de lo que hemos estado hablando de la contemplación, del escolé, del asombro, del aprendizaje encarnado, todas estas cosas que hacen que nosotros conozcamos de primera mano el conocimiento y que incluso lo podamos reproducir de una manera parafraseada, construir de una manera bella, que salga de nosotros, de y siendo que el conocimiento científico es meramente facts organizados, ¿no? O sea, hechos, información dura que está organizada, pero por ejemplo en esta que se me ocurrió, estas imágenes que se me ocurrió juntar, pues estaba viendo la importancia que tiene tanto el conocimiento de primera mano, la diferencia de conocer en este caso, por ejemplo, esta fotografía, ¿no? Que vemos el contexto, el hábitat, está directamente en la naturaleza, está cerca de los animales al grado, como podemos ver en la imagen, palpando estos diferentes criaturas, árboles, toda una experiencia vivencial encarnado, como lo hemos estado hablando, a del otro lado, pues el orden de las especies naturales, ¿no? Todo lo que es la taxonomía. Cómo uno tiende a ser frío y el otro tiende a ser vivencial, pero también el conocimiento científico se vuelve o es importante y creo es parte de lo que se va a ver en esta lección, que nos permite también tener un punto de referencia, una perspectiva de lo que nosotros estamos viviendo en ese conocimiento poético, para que tampoco perdamos el piso o después en ese conocimiento poético empecemos incluso a divagar en cosas que realmente ya no se apegan a la verdad, ¿no? Entonces, ambos conocimientos son importantes. En la actualidad se ha privilegiado, veíamos en la lección anterior o anteriores, se ha privilegiado el conocimiento científico y casi nos han despojado del poético. Pero el científico también es importante. Y ni siquiera, o sea, se le da una importancia absurda, mencionaba el profesor, porque es una memorización que no es de largo plazo, sino es para exámenes, o incluso ni siquiera nos hacen que memoricemos para el examen. A veces es, pues, preguntas múltiples, como mencionábamos aquí en una lección, o a veces saquen su libro y pueden consultarlo para responder, y dicen, pues eso no sirve, o sea, de todas maneras no memorizas, o memorizas para el examen, literal, unos días antes, lo vaciamos en el examen y después lo olvidamos. Entonces, la educación actual tiene lo peor de los dos mundos: memorización de corto plazo y despojados del conocimiento poético.
Entonces, justamente lo que vamos a ver nos da justamente la importancia de la memorización y nos da dos aspectos importantes que descubrió él que son base clave para poder memorizar de largo plazo, y es la memorización grupal y la memorización litúrgica. En estos aspectos, simplemente abriéndolo un poco, resalta nuevamente la importancia de la comunidad. Ciertamente en familias en donde tenemos varios pequeños, pues podemos tener en cierto punto una memorización grupal. Sin embargo, creo que esto tiene más impacto cuando lo hacemos en comunidad, porque como decía, es un aprendizaje en donde ya aplica la parte litúrgica también, porque todas estas personas nos juntamos en un lugar específico y en un momento específico para hacer una cosa específica, y que es la memorización en este caso. Entonces, eso impacta en nosotros en la manera en la que vamos a memorizar, porque se vuelve para nosotros, es algo importante, no es algo que solo estoy haciendo yo. Y justo es lo que él resaltaba también de la parte de la memorización, este aspecto grupal y litúrgico, y creo yo que da más peso en la parte litúrgica, que la memorización grupal no sea solo el grupo pequeño de nuestra célula familiar, sino que busquemos en la medida de lo posible más familias con las cuales podamos hacer esa comunidad y estar aprendiendo algunas cosas de manera conjunta en la medida en la que tenemos esa posibilidad, ¿no? Y el siguiente aspecto litúrgico, de manera más específica, pues nos daba la práctica de los catecismos, que no nos son desconocidos, pero quizás no habíamos pensado que pudiéramos usarlos para todo tipo de disciplinas, ¿no? Entonces, nos hablaba justo de cómo hacer que sean relativamente pequeños, que se puedan recitar de 5 a 10 minutos. Propone al principio de su clase. Obviamente lo da como en un contexto de escuela, pero nosotros podemos tratar de usar eso que él usa, que él vio que sus alumnos, al venir de una clase a otra, de haber salido de un salón a otro o venir de un receso o algo, que vienen con la mente dispersa, al detenerse, incluso tenerlos de pie, cansarlos, recitando, también sirve como incluso una manera de romper lo que estaban haciendo antes e introducirlos después a la lección. Y nos decía que este catecismo debe incluir preguntas que nosotros querramos que nuestros alumnos memoricen para toda su vida. Y a mí me dio mucha, no sé si risa o shock cuando estaba juntando. Bueno, tal vez tú pienses, es que él puedo memorizar que va a afectar su vida, no se me ocurre nada de mi clase. Y dice él, bueno, si tu clase no tiene algo que amerite que tus alumnos lo memoricen para toda su vida, deja de dar esa clase, porque tu clase no importa, ¿no? Entonces fue también para mí como, pues es verdad, porque está uno perdiendo el tiempo enseñando algo que no es importante para la vida. Y eso creo que también nos debe de ayudar en algún punto si nosotros queremos meter a fuerzas una materia o algo porque está en algún plan de estudios y no podemos identificar algo que sea para la vida, pues quizás nos podemos dar parte de ese tiempo y dar lugar a otra cosa, ¿no? Luego, menciona la parte de escribir a mano, es para que sea también algo encarnado, que ellos hay una actividad o una apropiación muy particular de la información cuando yo lo entiendo y luego lo tengo que convertir en letras. Lo recomienda bastante. Recomienda recitarlo diariamente, no hacer un examen realmente sobre el catecismo, no preguntar si lo aprendieron o no, simplemente que lo reciten, que lo lean todo de principio a fin. Esta es la práctica para estos efectos, como lo recomienda él, que le ha funcionado. Y así todo el curso, los meses que duren todo el curso, están repitiendo diariamente las mismas preguntas, y nunca hace un examen de eso. Y lo que ha descubierto es que terminan memorizándolo. Y en paralelo, y después de esa práctica, pues el tiempo restante de la lección se centra en contemplar los aspectos
de la clase, el aprendizaje más contemplativo. Obviamente durante esa contemplación se va a ir haciendo sobre la marcha seguramente referencias a los datos que están memorizando, pero ya no se hace examen sobre eso. Los exámenes son más bien, son profundos, son sobre lo que pudieron discutir, sobre lo que pudieron comprender de lo que es de la materia en sí que se esté estudiando y no tanto por los hechos específicos o la información dura, ¿no? Entonces, este es en general el bosquejo de la lección, hermanos. Espero que nos quede por ahí tiempo suficiente más o menos para discutir. Aquí están las preguntas propuestas. Si alguien tiene, de hecho, antes de pasar a estas preguntas, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario previo que quizás no esté, algo muy específico que sea una inquietud o duda o algo que le pareció muy relevante, revelador, digamos, de lo que pudimos estar viendo en estas clases, para verlo previamente a tocar estas preguntas. Creo que sería bueno que no quede, si hay una duda o algo muy específico y que no está aquí, primero comenzar con eso y después tocar estas preguntas. ¿Nadie? Parece que no. Bueno, si no hay algún comentario específico de ustedes, pues podemos comentar con la primera pregunta, en donde nos comentan si, cómo podríamos, hablando del rol del maestro, cómo podría el maestro ser disruptivo, pero con amor, para alentar una reflexión más cuidadosa de un libro, pero a la vez no desalentar la participación. Es decir, cómo podemos intervenir cuando se forman esos prejuicios o cuando están viendo de manera muy superficial algo y cómo ser disruptivos, cómo sacarlos de ese bache, pero al mismo tiempo no, que no se sientan regañados o quien esté diciendo eso está mal o tomando, haciendo un juicio pronto y corrigiéndolo nosotros, pues vaya a provocar que mejor ya no diga nada, ¿no? No sé si alguien ha pensado en esto, le ha pasado quizás. Miriam, hermana, buenas noches, adelante. Gracias. Pues yo creo que va ligado con el tema anterior, ¿no? Porque podría ser aquí con otras preguntas que les hagan reflexionar más sobre aquello que se está comentando. Y por otra parte, pues sería una manera de no desalentar que sigan participando, sino más bien analizar bueno, el argumento que se ha expuesto, ver las cosas de diferentes perspectivas y pues seguirlo comentando. Como un diálogo socrático, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Ah, adelante, hermana Lucero. Gracias, hermano. Pues sí, al igual que Miriam comentaba, creo que con preguntas que también los haga como recordar un poco, a lo mejor lo que han vivido, ¿no? A veces, por ejemplo, a mí me ha pasado con los niños que les expongo algo, ¿no? Les leo algo y, y y pregunto y como que su percepción de ellos mismos haz de cuenta, dicen, no, yo haría esto, yo me portaría así o yo reaccionaría así. Entonces, llevarlos a lo mejor con preguntas a situaciones que ellos ya han pasado y que analicen precisamente si han optado por esa valentía que dicen tener de labios para afuera o que analicen, o sea, que piensen que las cuestiones o ser
o qué es realmente ser valiente, ¿no? O sea, es nada más reaccionar de una manera a lo mejor agresiva para defender a alguien, o la valentía sería otra manera de actuar, ¿no? Entonces sí, a manera de preguntas, pero que los haga como profundizar un poco más en experiencias que ellos ya han vivido, ¿no? Como hacerlo muy personal, lo que están argumentando, ¿no? O sea, Sí, digo, nosotros al estar con nuestros hijos eso sirve mucho porque los conocemos, ¿no? ujú, Conocemos lo que viven, conocemos sus reacciones, entonces los ayuda a lo mejor a, a pensar quiénes son ellos, ¿no? ¿Qué hay dentro de su corazón? ¿Quiénes son? Si realmente, y irse formando, ir madurando. Otra de las ventajas del homeschooling, ¿no? Sí. Mm, Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no hay otro comentario, creo que a la hermana Miriam se le quedó la manita, entonces, eh, pues pasaríamos. Mitch, que no sé quién es. Hola hermanos, buenas noches. Buenas. Eh, Estaba pensando, hermano, que también dependería mucho de la edad, ¿no? Porque dependiendo de la maduración del cerebro es como podemos abordar a los niños. Entonces, tal vez cuando están en edades más pequeñas, hacer como preguntas que los lleven a la curiosidad. Y eso a medida de que crezcan y vaya madurando, pues va a llegar un momento en el que van a tener mejores argumentos, pero todo se empieza desde chiquitos por el conocimiento y como decían bien ustedes, hermanos, es una ventaja del homeschool, el que podamos conocer a los niños, saber qué capacidades tienen y también por dónde abordarlos, como una cuestión de sensibilidad de padre, ¿no? De saber, Sí, pues mi hijo, este hijo lo puedo abordar así y este otro así, pero bueno, mi aportación sería también contemplar la edad, ¿no? De los niños, tal vez no forzarlos demasiado, porque a veces pensamos, o sea, son súper inteligentes, Dios los ha dotado de muchas capacidades, pero a veces exigimos demasiado tal vez de un niño de 5 años, ¿no? Que tal vez solo, este, puede decir ciertas cosas o hablar ciertas cosas, y bueno, conforme van creciendo, obviamente se les puede demandar un poquito más, ¿verdad? Porque también es bueno que nosotros vayamos midiéndolos en ese aspecto. claro. Y bueno, pues eso sería todo, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermana. Muy bien, muchas gracias a todos. Creo que podemos pasar a la siguiente. Y creo que esta es interesante. ¿Qué entenderán, hermanos, con esa frase que dice que no solo lo que comemos, bueno, vamos a ver qué opinan ustedes, perdón, no solo lo que comemos afecta nuestra cosmovisión, sino que también nuestra cosmovisión afecta lo que comemos. No sé si a alguien le llamó la atención eso a lo largo de de la mención. Creo que se había mencionado incluso también en la anterior algo más o menos parecido. ¿Qué querrá decir? Que solamente nos fijamos en que no voy a comer eso porque va a afectar mi cosmovisión. Y siempre andamos cuidando y tenemos mucho miedo de que si, obviamente lo que comemos aquí principalmente quiere decir lo que leemos. Y no, yo no voy a leer eso porque afecta mi cosmovisión. Y no nos damos cuenta que nuestra cosmovisión afecta lo que leemos. ¿Qué creen o por qué creen que esto sea importante? Hermano Yair. Sí, hermano, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues desde la pregunta anterior, como que, bueno, y en este igual pienso en que la educación clásica busca lo bello, lo verdadero y lo bueno. Entonces,
creo que, pues no sé si en tu cosmovisión tú no, o sea, no estás cimentada sobre eso, esos tres pilares, entonces no vas a leer de manera correcta o no vas a querer leer cosas que te lleven a lo verdadero, a lo bueno y a lo bello, sino solo a lo momentáneo. Pues lo que puedo pensar, no sé si... O por ejemplo, ¿qué te parece si alguien te dice, oye, ¿por qué estás leyendo La Odisea? Si eso es un libro pagano. Ah, ok, porque ahí puedo encontrar también verdades que me llevan a Pero no contemplar. te va a afectar en tu cosmovisión estar viendo ahí cómo los dioses eran creados a imagen de los hombres y los rituales y Mm, cosas, o sea, tiene un montón de cosas ahí, mejor lo lees, mejor no lo leas, pues porque quiero, no sé, pero ¿por qué no mejor sé. no lees un libro de un puritano y Sí, ya, sí, sí, puros sí, puritanos ya y, entendí la pregunta, sí. Es como sí, ¿no? Porque estás leyendo. Sí, sí, sí. Ah, híjole, no, no sé, que alguien me ayude. Am, mm, mm, pues tal vez nos podemos enfrascar mucho, ¿no? Como en no estar como lo que venías diciendo al principio, como no tener en cuenta el contexto de un libro y no dejar que el libro te hable, no dejar que toda la idea fluya y te puedes enfrascar solamente en lo que tú crees conocer. No lo sé, no lo sé, necesito que alguien, me gustaría que alguien más nos ayude. a ver, ¿quién quiere ahí comentar, ayudar, aportar? Digo, no es, no va mal, o sea, eh, estamos tratando de entender qué quiso decir aquí el profesor con estas frases. ¿Quién ve algo adicional o diferente? Manda a reventar. Sí, hermano, pues a mí se me vino a la cabeza eh, el ejercicio que le hacen a los cajeros en los bancos para identificar los billetes falsos. Les enseñan tan bien, pero tan bien a reconocer los billetes verdaderos que cuando les llega un billete falso, al tacto lo separan. O sea, entonces, creo que si tenemos una cosmovisión bien centrada, bien firme, no nos va a hacer tambalear, no nos va a hacer temblar nada de lo que leamos, al contrario, nos va a ayudar a reafirmar nuestra cosmovisión, nos va a ayudar a comprender el por qué creemos lo que creemos. O sea, por ejemplo, lo que tú decías de esos dioses, ay, eran horribles, eran bien mala onda, vengativos, o sea, nos lleva a decir, ay, no, qué bueno que el Señor no es así, o sea, qué horribles dioses se inventaron los griegos, qué bárbaro. Entonces, creo yo, no respondo del todo a la pregunta, pero creo que si tenemos una cosmovisión bien firme, nada de lo que leamos nos va a mover, al contrario, nos va a reafirmar en lo que creemos. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Creo que eso responde perfectamente la primera mitad de la pregunta. Ok, lo que leemos puede afectar nuestra cosmovisión, pero pues si está bien cimentada, no tendría por qué tambalearse, sino fortalecerse. Y la otra parte dice, pero ¿cómo es que nuestra cosmovisión afectaría lo que leemos? Hermano Fer, Perdón, hermano. Me desatendí poquito, pero estamos en la pregunta 2, ¿no? así es. Bueno, eh, en cuanto a esta frase, hermano, digo, yo lo entendí así. Yo creo que cuando nosotros nos acercamos y en este caso, los grandes libros, eh,
lo que leamos ahí de alguna forma nos va a afectar, digo, en alguna medida nos va a informar, nos va a retroalimentar, va a cultivar nuestro entendimiento de diferentes aspectos, pero al mismo tiempo lo que nosotros ya hemos creído va a afectar la forma en la que vemos algunas de las cosas que se encuentran contenidas en esos grandes libros, ¿no? Eso es a lo que es lo que yo he entendido que es la gran conversación, es involucrarnos en la gran conversación, es comenzar a dialogar, escuchar. Obviamente aquí estamos aprendiendo que tenemos que ser sumisos en el sentido de aprender a escuchar primero, ¿no? Lo que tienen que decirnos esos grandes mentes del pasado. Y una vez que hemos escuchado todo su argumento completo, entonces comenzamos nosotros a interactuar, a responder, a dialogar con ellos y quizá a estar en desacuerdo con algunos aspectos o, o es cuando ya creo que entra la parte de que podemos discernir aquello que creemos que nos puede ayudar para reafirmar otros conceptos que nosotros ya tenemos afirmados. En fin, es lo que yo entendía con esta frase, que hay esa retroalimentación, hay ese diálogo, esa comunicación, esa interacción entre esos maestros y nosotros, ¿no? Y de alguna forma también nosotros. Por ejemplo, estábamos leyendo, bueno, Josué ya lo ha mencionado, estábamos leyendo la literatura griega, pasamos ya por Teogonía, leímos ya la Ilíada, estábamos terminando prácticamente Odisea. Y hay muchas cosas que estamos como aprendiendo, ¿no? Del contexto griego, el pensamiento griego, la forma griega de ver la vida, la muerte, su concepto del destino, ¿no? Etcétera, ¿no? Y eso es su cosmovisión, nos informa, nos está alimentando, nos está enseñando, ¿no? Su perspectiva. Pero luego nosotros empezamos con nuestra cosmovisión a, a dialogar sobre todo eso, ¿no? Empezamos a hacer contrastes, empezamos a ver cómo es que nuestra cosmovisión nos lleva a ver desde otra perspectiva las cosas que ellos veían de otra forma. Entonces, creo que es a lo que se refiere esta frase, hermano. No sé si ustedes la entendieron más o menos de esta manera, pero es esa gran conversación. Y de hecho, Josué y yo lo comentábamos. O sea, ahora que estamos leyendo esos libros, estamos entendiendo cómo es que uno se va introduciendo en esa gran conversación, ¿no? Porque ya empiezas a poner bases, ¿no? Lo que vimos en la Teogonía nos ayudó para entender algunas cosas de la Ilíada, y lo que vimos en Teogonía y en la Ilíada nos está ayudando para entender cosas de la Odisea, y seguramente eso nos va a ayudar después para entender cosas de Platón, de Aristóteles y de otros hombres, ¿no? Y nos va a informar, y a su vez nosotros con el conocimiento que hemos ido adquiriendo, pues vamos también a, este, a interpretar de otras formas algunas de las cosas que se encuentran ahí escritas, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, y para cerrar ese, lo único que añadiría es que otra cosa que puede afectarnos nuestra cosmovisión en lo que leemos justamente es que desechemos cosas por algún juicio rápido que hagamos al leer una frase que tenga un tema y que automáticamente califiquemos algo y desechemos o malinterpretemos todo lo que el autor está tratando de decir por un sesgo fuerte que tengamos. Entonces creo que ahí es donde podríamos añadir otro efecto que sí es importante y que justamente es parte de lo que se está buscando evitar, ¿no? Que mi cosmovisión no entorpezca de una manera negativa o que afecte negativamente cómo yo entiendo el argumento de estas mentes, ¿no? Entonces, lo que hay que cuidar es importante. No voy a dejarme mover por todo viento de doctrina, obviamente, pero por otro lado tampoco voy a desechar a priori lo que puede ser de valor en estos libros, ¿no? La siguiente pregunta nos menciona, no sé si esto es muy, muy simple, creo que no lo iba a mencionar, pero vi que sí lo puse ahí en una viñeta, entonces ya lo dije, pero algo más que crean ustedes o alguna experiencia que tengan con el tema del copiado, de la transcripción como algo para, como algún beneficio, o porque la pregunta que teníamos aquí era la ventaja de escribir tal cual las cosas como lo propone el profesor con los catecismos. No sé si alguien quiera compartir algo de esto.
Adelante, hermana Mariana. Gracias, hermano. Yo creo que sí tiene una gran ventaja porque creo que sí funciona mucho para la memorización. He escuchado comentarios en la iglesia sobre que se han puesto las hermanas a pedirles a sus hijos que hagan esto con la escritura. Principalmente hay una hermana ya mayor que le gusta hacer eso y a veces invita a sus nietos a que lo vayan haciendo y es una manera de ir teniendo esa, esa palabra pues grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones y eso funciona muy bien con los niños. Y de hecho tengo una pues una pequeña anécdota, no estoy orgullosa de ello para nada, pero me acuerdo mucho de una vez en preparatoria en una clase, íbamos a tener un examen de, creo que era educación para la salud, algo así. Entonces, lo que hice está mal, ¿verdad? Pero anoté, pues tuve notas así en mi banca y de repente que nos cambian a todos de lugares, ¿no? Y yo dije, no. Y ya cuando estaba empezando el examen, todo lo que había escrito me acordé, así como, no sé, fue de último minuto y me acordé y pude contestar muy bien el examen, pues por la gracia común del Señor, pero digo, a lo que voy es eso, que yo creo que sí es muy bueno esta manera para memorizar, ¿no? Junto con todo lo que vimos que me pareció excelente de lo de los catecismos, pues estarlo repitiendo diario, 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 o sea que hasta incluso, bueno, ya lo mencionaban que los alumnos ya sabían cómo iba a empezar el maestro, ¿no? Y que ni siquiera iba a tener que darles pues como la tira de todos los temas que iban a estar viendo, o sea, les decía a los papás, pues con el catecismo eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Y pues así concluyo, ¿no? Muchas gracias. Para pasar a la siguiente. A ver, ahí tenemos tiempo. Unos minutitos más. Hermanos, algo a ustedes que viendo estas lecciones, creo que es difícil ahorita condensar mucho la manera en la que el profesor comparte su experiencia. Creo que es muy padre. A mí me gustó mucho esta lección también, pero es verlo, ¿no? Cómo él lo ha vivido, cómo él expresa y manifiesta y lo que él ha vivido con sus alumnos. Pero bueno, eso está padrísimo, pero ahora regresando a la realidad, nuestros niños, tenemos de aquí diferentes edades, este, ¿qué creen o cómo ven, cómo se ven a ustedes mismos implementando esto con sus hijos? O quien ya lo hace en las materias específicamente, tener igual un catecismo o una lista de hechos importantes que tengan que memorizar. Bueno, acá me están levantando la mano ya. ¿Sí? Yo sí te vi. Aquí ya levantó la mano. Si no hay nadie más, te doy No, pues sí, alguien más mejor que opina. ¿Nadie ha alzado la mano? No, nadie ha alzado la mano. ¿Cómo? Te toca. Buenas noches, hermanos, por aquí al margen. Bueno, nosotros hemos intentado obviamente los temas son muy básicos, pero funciona bastante bien. Tenemos una dinámica al empezar nuestras clases que jugamos bueno, con Samuel y yo condensé los temas que tiene que ver para su edad, de acuerdo a sí, sus objetivos académicos, digamos, del año. Entonces, lo hacemos no lo hacemos diario, a veces sí, 3 veces por semana, y se los puse en unas tarjetitas y lo vamos jugando. O sea, él tiene que responder, o sea, el objetivo, por ejemplo, uno de los objetivos es que, hablando, por ejemplo, de la Biblia, ¿vale? Sí, bueno, sí, los continentes, ¿no? Que sepa cuáles son los continentes, que sepa qué día es hoy, qué fecha es, que la pueda escribir. Entonces, son preguntas, sencillas y nos ha servido mucho repetirlo.
O sea, de verdad que la repetición es importantísima y ya, o sea, se lo domina, llega a dominarlo. Y pues eso es lo que se tiene que aprender durante todo el año. Bueno, tú abundas más en su práctica durante las horas, pero empezamos con eso y ha sido como un mix de tarjetitas, donde vamos sacando, ¿no? Entonces, le damos la vuelta, yo creo que en la semana le damos la vuelta a todos. Y separas unas para que no se repitan, ¿no? Si ya lo sacas. Sí, sí, ya, ajá. ¿Qué digo? Ya el cómo, pues ya cada quien puede Pero innovar, sí, pero es una idea. Ujú. sí, de hecho sí, lo hicimos como último cuarto sí, este último cuarto de año para, para revisar cómo iba y pues definitivamente sí lo domino. Y bueno, por ahí hay alguien más que quiere hablar. Ya. Ah, ya te destruí Ya todo. te quiero. Venga. Hermana Paloma, adelante. Buenas noches, hermanos. Eh, Digo, sí, la verdad es que comparto un poco creo que la forma en la que el profesor como que expresa toda la clase a mí me ha parecido como de los que más me ha impactado. Su forma es como da muchas ideas que me han parecido muy buenas. Una de ellas que me pareció muy interesante es eh, decía algo así como dejar atrás ese ridículo rigor de memorizar cosas que van a ellos a olvidar. O sea, eh, daba el ejemplo por ejemplo, en los exámenes, no tiene caso ponerles a ese tipo de exámenes muy clásicos de la escuela tradicional donde tienen que contestar datos duros, sino que realmente dejar para los exámenes cosas más interesantes, ¿no? O sea, como hacer un ensayo, eh, eh, pues realmente comentar, o sea, por escrito puedan decir cosas interesantes de lo que realmente saben, de lo que realmente aprendieron. Y, y yo creo que sí es una cosa como importante lo que dice él, de que realmente en la vida nosotros no tenemos ese tipo cuando se nos presenta un problema, nadie nos dice como al libro cerrado resuelve tu problema, ¿no? O sea, no puedes consultar un experto, no puedes consultar el internet, no puedes consultar tus libros, no puedes consultar tu Biblia, o sea, es como como un símil de lo que se hace en un examen, ¿no? O sea, de que a libro cerrado y no puedes consultar nada, tú escribe, ¿no? O sea, sí me parecía muy curioso esta visión de cómo es un examen en la escuela tradicional y cómo debiera de ser, pues a lo mejor cuando uno pone alguna prueba o algo así, eh, pues permitir que realmente ellos puedan utilizar todas sus herramientas que tienen, sus libros, todo para resolver problemas reales o problemas, un ensayo o algo así, pero pues como se hace en la vida real, o sea. Entonces, esa parte creo que a mí no sé, me prendió un poco, que dije, "Ay, nunca había reflexionado en eso, sí es cierto. Gracias, hermano. No, muchas gracias. Muy bien. Hermanos Sergar y Rebeca. Gracias, hermano. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, gracias. Nada más quería comentar que, bueno, a mí algo que me gustó mucho que dijo el profesor fue la parte de como, como tú buscar la vida del autor, ¿cómo decía? Como representar al autor, algo así. Y me gustó mucho porque creo que sí te ayuda a realmente como ver por qué pensaba el autor así, ¿no? Y bueno, yo no tengo hijos, pero empecé a leer las confesiones de Agustín y iba a empezar desde el libro uno, pero venía una introducción al inicio. Y dije, no la voy a leer, porque pues, ¿para qué no? Mejor ya leo el libro desde, pues ya me meto al... Pero no sé por qué dije, no, sí la voy a leer.
Y la empecé a leer, hermano, se explica varias cosas, o sea, en qué contexto Agustín escribió las confesiones, más o menos en qué fecha, por qué lo hizo, algunas teorías que dicen de qué lo acusaban, las consecuencias que trajo el libro este libro que escribió y me gustó mucho y creo que todavía ni lo empiezo, pero me ha servido como para poder entender más a Agustín y ya yo creo que cuando empiece ya a leerlas bien, bueno, no bien, sino ya empezar el libro como tal, pues te va a ayudar y eso me gustó y creo que sería muy bueno practicarlo como tú como maestro, informarte y saber cómo era ese autor y contárselo al estudiante, no hacer que llegue así directo, ¿no? Al libro. Muy bien, muchas gracias. Hermano Fer. Hermano, digo, abordando la pregunta que hacías, creo que es interesante, ¿no? Que en este punto comenzamos a ver cómo es que estamos recibiendo ya diferentes herramientas, ¿no? Para aplicarlas según el contexto, la edad, la materia, ¿no? Por ejemplo, pues sí, el catecismo es el principio que vimos ya hace un buen de meses, que es repetitio mater memoriae, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo desde una aplicación distinta o una forma distinta de aplicarlo en un sentido, ¿no? Este, digo, a mí me abrió mucho el panorama, porque en mi caso, pues mis niños ya están un poco más grandes, ¿no? Entonces ya como que las canciones no quieren tanto cantar, ¿no? Como cuando están más chiquitos, ¿no? Que generalmente más chiquitos les gusta cantar, 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 y así memorizan muchas cosas, ¿no? Y digo, yo no lo he- voy a comenzar a poner en práctica esto, porque si estamos, por ejemplo, ahorita viendo historia, y de pronto sí me empecé a hacer preguntas, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer que se aprendan las fechas, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo es cada lección volver a repasar algo de lo que ya habíamos visto antes, o de repente preguntaba algunos datos hacia el aire, y ahí estábamos entre todos reflexionándolo, pero ahora, o sea, no se me había ocurrido aplicarlo a través de un catecismo. Dije, bueno, pues es cierto, o sea, formo un catecismo, lo repasamos al principio y estamos repitiendo y repitiendo los datos importantes y podemos dedicar un buen rato a seguir hablando, ¿no? Que es en lo que me estaba enfocando más, ¿no? La última vez hablábamos del código de Hammurabi, pues ahí estábamos hablando de las leyes, si eran justas, si no eran justas, qué pensaban, qué no pensaban, ahí estábamos discutiendo, ¿no? Pero tenía esa inquietud de, bueno, ¿y cómo voy a hacer que memoricemos todas estas cosas? O sea, nos tendrán que ir pegando, no sé, pero pues bueno, son herramientas que vemos como es que son de mucha bendición, de mucha utilidad y que podremos ir aplicando según nuestro contexto, ¿no? O sea, como decía tu esposa ahorita, a lo mejor ahorita con Samuel, pues así como este tipo de juego de tarjetas, flashcards y preguntas, respondes y van aprendiendo y quizá algo similar se puede hacer también en otras áreas, en otras asignaturas, ¿no? Y en otras ocasiones usar los cantos. Entonces, pues bueno, yo estoy como que emocionado con esta nueva forma de ver, ¿no? Y que se complementa, porque precisamente estaba diciéndole a mi esposa, ¿sabes qué? Pues sí, hemos estado dialogando muy, muy a gusto, muy rico la historia, pero necesitamos que se les quede, ¿no? Porque les dije, hay que ponerles un cuadernito y que empiecen a tomar notas y ahora esto se complementa también como para que guarden en todo eso en su mente, ¿no? Y no solamente en su corazón, ¿no? Que también su mente sea informada y sea instruida en cuanto a estos datos importantes, ¿no? Que han marcado la historia de la humanidad. Entonces, bueno, esa es mi aportación, hermano. Creo que vamos adquiriendo más y más herramientas para poder aplicar en su momento, hermanos. Muy bien, hermano, pues muchas gracias. Aquí están comentarios que hay también. Bueno, hablando de eso, hermano, había visto en algún otro curso, no recuerdo cuál, que es creo que sí, efectivo, que era prudente elegir al inicio de año o cuando vas a enseñar algún contenido durante un ciclo, bueno, mínimo, máximo 10, máximo 10 facts que quieres que tu alumno aprenda de cada tema.
si tienes alumnos ya que aprenden de muchas materias, elegir por curso solo estos 10. Y la maestra decía, bueno, hay demasiado, o sea, hay muchísima información que tú quieres que tus alumnos pues tomen, pero no es posible, o sea, no es ni bueno ni no. Entonces ahí está otro principio que veíamos, multa non multa. Entonces elegir estos 10 puntos y entonces sobre esos hacer el catecismo o hacer material que ayude a estar repasando estas mismas cosas. Para que garanticemos que el alumno sí lo absorbió, o sea, sí es algo que se queda con él para toda la vida. O sea, son facts que tú debes de considerar como maestro que lo necesitas saber para toda la vida, ¿no? No, cosas, todo es importante, pero no todo lo va a poder aprender y en cierta manera pues hay que evaluar por si, bueno, les sirve por ahí el tip. Ujú. Gracias. No sé si la hermana Paloma se quedó la mano alzada o quiere comentar algo más. Sí, se me quedó alzada la mano. Muy bien. Pues creo que ya estamos sobre la hora, hermanos. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario antes de cerrar. Si no, creo que sería todo, hermano. Muchas gracias a todos. Pues hermanos, vamos a concluir entonces.